si ella no escuchaba y no podía grabar. Ahí está grabando ya, así que está. Bien. Profe Lilian, Sí, profe, te escucho bien ahora. ahora ya, Me perfecto, quedé en genial. paciente hemipléjico. Sí, ahí estábamos charlando igual en una fase. Bien, voy a compartir otra vez mi pantallita. Bien, entonces hablábamos de los aditamientos más comunes, cabestrillo, para evitar la subluxación del hombro y el dolor que puede causar el hecho de que esté en péndulo al costado del cuerpo a la hora de hacer la meditación o de ambular, ¿sí? La marcha. También rodillera estabilizadora con un refuerzo posterior para evitar la hiperextensión de rodilla o poder mantenerla en esa posición. Las valvas antiequinas, ya sea en la fase flácida o en la espástica. También se puede usar almohadillas que se colocan en la parte posterior del hombro cuando acostamos al paciente para evitar la retropulsión del hombro y justamente que le provoque una lesión en hombro o dolor, ¿sí? Y la utilización de algún tipo de auxiliar, ya sea un bastón o un trípode, ya que un andador en un paciente hemipléjico no lo vamos a poder usar, ya que si no puede utilizar una mano, entonces un andador va a ser un problema. Tiene que ser un bastón o un trípode, alguno que podamos adaptar, incluso puede ser un bastón simple o un bastón canadiense. Los pacientes que tienen hemiplegia, eh, cuando ustedes inician, por ejemplo, la marcha y tengan que subir escaleras, se les enseña, por ejemplo, cuál es la pierna que debe subir para realizar mayor carga, que sería la pierna sana, y con eso empieza a subir y va subiendo con ambos pies en un solo escalón. O sea, no se hace de forma escalón, o sea, de forma, o sea, un paso por cada escalón, sino en el mismo escalón. Y para bajar, se recomienda bajar con la pierna recta. En el caso de pacientes con afasias, ya sea de expresión o de comprensión, debemos incluir dentro de nuestro, digamos, de nuestro equipo de trabajo al fonoaudiólogo para poder contribuir a la hora de la comunicación o simbolización, ¿no? Y para que ustedes tengan también mejor comunicación con el paciente. La afasia, para los que no saben, es cuando el paciente no... La afasia de expresión es aquella que el paciente o sea, lo tiene en la cabeza, lo que quiere decir, quiere expresar, pero es como que da la orden, pero a la hora de emitir sonido o lenguaje, esa orden se pierde y puede emitir otra palabra o bien que no le salga la frase. Y la de comprensión es aquella que realmente no entiende lo que le decís, si uno le habla, le da una orden, pero el paciente no logra interpretar lo que le están diciendo. Esas afasias se pueden presentar en pacientes con hemiplegia. Bien, es importante incluir a la familia dentro del tratamiento. Desde el inicio del tratamiento, los familiares y el paciente deben entender la complejidad de la enfermedad y cómo colaborar en el tratamiento. eh, eh, Hay que incluirlo, hay que hacerlo partícipe, hay que enseñarle algunas técnicas que aplique en el día a día con ese paciente, eh, en cualquiera de las etapas, ya sea con el paciente internado
¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, la actividad respiratoria se ve afectada, ¿sí? El proceso de envejecimiento que hace que la musculatura se es que con el envejecimiento, los cartílagos costales que le dan esa elasticidad al tórax, ¿sí? Que le permiten tener una expansión cuando inhalamos, que se mueva nuestra parrilla costal, nuestra jaula torácica, se va perdiendo porque los cartílagos costales se van calcificando, haciendo que la jaula torácica del paciente, ¿sí? El tórax del paciente, se vuelva más rígido, disminuyendo, ¿sí? Su función pulmonar, o sea, su función respiratoria y las capacidades que conoce, ¿sí? Las capacidades respiratorias. Bien, entonces, como objetivo, ¿sí? Ya sea, siempre tenemos que tener, ya sea mantener o incrementar la fuerza de la musculatura respiratoria, ¿sí? Si el paciente está bien, se moviliza, no estamos tratando más que nada alguna patología traumática, no sé, un problema de muñeca, cadera, ¿sí? Igual tenemos que introducir algunos ejercicios activos que incluyan asociadas, ¿sí? La acumulación de secreciones son caldo de cultivo para bacterias, entonces es mucho más fácil que haga una bronquitis o una neumonía un abuelito encamado que uno que no esté, ¿sí? Y trabajar siempre sobre la movilización de secreciones justamente para que esto no suceda. Entonces, la medida de rehabilitación respiratoria a utilizar, vamos a usar todas las estrategias que conocemos, la reeducación muscular, mediante ejercicios respiratorios. Ahora con el tema COVID, creo que estamos como recibiendo muchísima información y ejemplos de diferentes tipos de ejercicios respiratorios, ¿sí? Pero lo que aprendimos en la facultad base, que son ejercicios diafragmáticos, costales, ahora están ocupando un lugar súper importante dentro de lo que es la rehabilitación respiratoria. Entonces, incluimos ejercicios respiratorios, ¿sí? Principalmente dirigidos al trabajo diafragmático, ¿sí? Y de los accesorios. En el caso de presentarse secreciones, hacemos asistencia kinésica respiratoria, las técnicas de AKR, entre ellos puede ser drenaje postural, pueden ser las técnicas kinésicas como vibraciones, tos asistida, ¿sí? Para, o inclusive dispositivos que me favorezcan la movilización y la expectoración de la secreción, ¿sí? Tener en cuenta que la postura correcta durante la alimentación puede prevenir muchísimo la aparición de complicaciones respiratorias, recordando y teniendo en cuenta que una persona en proceso de envejecimiento puede tener una disfagia asociada que puede pasar desapercibida, y si es encamado, si es secuelado de ACV, esa posibilidad es mayor, o si tiene demencia senil o alguna de las patologías que nombramos, entonces puede
estar presentando una disfagia, sí, que es un problema de deglución, con una tos débil, entonces se van produciendo microaspiraciones silentes que nosotros no la detectamos. Entonces, teniendo en cuenta la postura correcta para la alimentación, que es de un ángulo de 60 a 90 grados camado, ¿sí? Y darle de comer en esa posición y hacer que permanezca en esa postura por lo menos 10 a 15 minutos antes y después de comer, podemos prevenir esas microaspiraciones que no lo podemos detectar. Antes de empezar la alimentación, entonces hay algunos pacientes que ya sea por la medicación o por la misma afección neurológica, ¿sí? No está despierto, bien despierto. Entonces, antes de alimentarlo hay que comprobar que el paciente esté bien despierto, ¿sí? Con mayor lucidez, para que pueda tener los reflejos apropiados. ¿Cuáles son los reflejos? La deglución y tos, que son nuestro la tos en una defensa para que no se microaspire el paciente. ¿Preguntitas hasta acá? ¿Gente? ¿Todo claro? Bien. Todo claro, profe. Voy a enchufar un ratito. Me disculpo porque pensé que me enchufaron la computadora, pero no fue así, así que no me quiero desconectar. Un segundo. Muy bien, ya estoy de regreso. ¿Me escuchan bien? O sea, acá vemos algunas imágenes de trabajos en cama, ¿sí? Ya sea con técnicas de AKR, como el drenaje postural, las vibraciones, presión de compresión, entre otras, tos asistida, y la utilización de dispositivos o inspirómetros de incentivo respiratorio. Era la última imagen. Bueno. Entonces, hasta aquí, si no tienen preguntas. Vamos a hablar, las siguientes diapositivas, hablamos exclusivamente de lo que serían fase de tratamiento en pacientes con fractura de cadera y rehabilitación respiratoria. Así, punto por punto, porque sé que me van a decir, ¿el dispositivo cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, cuando hablemos de eso, vamos a dar más detalles, ¿sí? ¿Preguntitas? Profe, yo tengo una pregunta sobre las fascias en hemiplegia. ¿Ese cuánto tiempo más o menos? Viste que ahí me mencionaba sobre se le puede incluir a la fonoaudióloga, ¿verdad? Y eso Entonces, depende del nivel de lesión. La fascia es una lesión, o sea, es la consecuencia, es una secuela de la lesión neurológica, ¿entendés? sí. Y dependiendo del nivel de lesión que tuvo en ese lugar, en ese centro nervioso, ¿sí? Porque eso es a nivel central, se da la recuperación. Hay pacientes, así como hablamos de las hemiplejías, tenemos grados de plejías, grados de parálisis, ¿verdad? Tenemos paresias, tenemos parálisis completas, ¿sí? Y eso a medida que vamos trabajando se va recuperando. Hay pacientes que tienen una buena evolución y tienen una recuperación casi total del 80-90%, mientras otros
no tiene una recuperación total y nos toca a nosotros adaptar lo que conseguimos recuperar de fuerza muscular, de movilidad, ¿sí? Pero quedan con secuelas como espasticidad o deformidad, ¿sí? Y adaptamos con aditamientos y con técnicas y cambiamos su marcha para darle independencia, ¿entendés? No logramos recuperar la marcha que tenía antes del ACV, pero sí nuestro objetivo es darle independencia y logramos eso. Entonces, el paciente termina caminando, pero quizás con un auxiliar de marcha, usando la mano, pero con algún aditamiento para poder comer, ¿sí? Usando antiequino, pero logrando independencia, porque ese es nuestro objetivo principal. Lo mismo sucede en las afasias. Dependiendo del grado de lesión que tuvo, se puede esperar tal o cual recuperación, ¿sí? Una recuperación parcial o una recuperación total. Y eso depende de la rehabilitación que sería del fonoaudiólogo. Y a veces, si no tiene una buena evolución y no puede recuperar al paciente, o sea, no puede recuperar el lenguaje o la comprensión del paciente, se buscan estrategias para que el paciente se pueda comunicar. ¿Se entiende? O sea, sí. El lenguaje tiene que ser claro, obviamente directo, pero a lo mejor el paciente, me tocó un paciente que solo expresaba, bueno, esto no era un ACV, fue un politraumatismo, pero todo lo que expresaba lo decía con lala. O sea, era, no sé, hola era lala, chau era lala. Entonces, nos tocaba a nosotros interpretar las imágenes, o sea, hicimos como una simbología que tenía en un cuadernito, y también las expresiones faciales, o sea, lo que sea el lenguaje corporal del paciente. Y en base a eso podíamos entender e interpretarlo. Porque no emitía otra sílaba que no sea la. Incluso cuando se enojaba, decía la, y era todo la. Pero sabíamos que estábamos enojados por la expresión del rostro y los movimientos de manos, ¿sí? Y después lo que buscó la fonoaudióloga, darle símbolos, y nos mostraba con los símbolos. Entonces uno busca estrategias, y obviamente que van a necesitar ayuda a un fonoaudiólogo para que les enseñe al paciente a comunicarse de vuelta. Y no hay un tiempo. Lastimosamente en las lesiones neurológicas, en las secuelas de ACV, no podemos decir un mes de fase plácida, a los 4 meses tenemos fase espástica. La evolución se da y a veces se presenta rápidamente y pasa de una fase flácida a una espástica, a veces pasa más tiempo, a veces recupera la movilidad voluntaria en un corto tiempo, a veces no se recupera nunca. Entonces es muy subjetiva la evolución. Nosotros, de acuerdo a cómo vamos tratando, vamos adaptando estrategias, siempre con nuestro objetivo, darle funcionalidad al paciente, ¿sí? Si no logramos que mantenga extendida la rodilla para poder hacer marcha, porque no llega a la fase espástica, o sea, hay hipotonía, entonces le adaptamos una órtesis. Le ponemos una rodillera, le ponemos un antiequino y le hacemos caminar. Le mostramos cómo se hace la marcha. Trabajamos sobre cuadrado lumbar, trabajamos para que levante pelvis y haga una marcha compensada, pero marcha al fin. ¿Entendés? Eso, depende del grado de la lesión más. Depende del grado de la lesión neurológica. Eso no hay tiempos definidos. Y a veces tenés el diagnóstico del grado de lesión y es muy parecido a otro paciente, pero los tiempos son distintos. Depende otra vez del paciente, la edad del paciente. Es muy subjetivo. Perfecto, profe. No es matemático. ¿Otra pregunta? No, profe, todo bien.
Bueno, los videos que vimos, tengo muchos más, podemos ver 2 o 3 la próxima antes de empezar también, que tengo uno de respiratorio. Les voy a pasar ahora, voy a cortarlas y voy a pasar por WhatsApp a la profe, para que vean. ¿Está bien? Sean Lo prudentes. de respiratorio sería bueno ver más. Sí, eso lo van a ver en la próxima que vamos a empezar con eso. Tengo varios, vieron que, pero que sean prudentes con los videos, porque son de mis pacientes, yo tuve o sea, estamos hablando de una persona. Sí, Entonces, profe. sí, bien. Entonces, es más que nada como herramienta didáctica, entonces sean prudentes con el video, ¿sí? Como guía. Así mismo. Bueno, ¿no tiene más preguntas? No. Bueno, les voy a subir la evaluación de la deglución. Voy a intentar incluir en lo que es respiratorio, no les incluí yo deglución, porque es largo, pero voy a ponerle una parte cortita en respiratorio, por lo menos para que puedan diferenciar ustedes una disfagia, ¿sí? Para que puedan saber si el paciente tiene o no disfagia y cuáles son los puntos que tienen que evaluar y cuidar. ¿Alguna pregunta, sugerencia o crítica antes de despedirnos? No, profe, todo claro para mí. Bien, ¿me siguieron Gracias. bien? ¿No se durmieron? Casi. ¿Estaba Mentira. aburrida? No, pero el cansancio del día nomás. Sí, ya es muy viernes, chicos. Sí, Después de eso mucha nomás, comida. profe. Voy Pero a da leer. gusto escucharte. Bastante dinámico es tu exposición. Bueno, me alegra mucho. Dice, según tu experiencia, ¿es factible que después de una traqueotomía recupere la deglución? Sí, de hecho que la rehabilitación deglutoria post-traqueotomía es fundamental. O sea, luego en el proceso de decanulación, nuestra participación es súper importante. O sea, en teoría, el kinesiólogo respiratorio, que tiene que tener manejo de deglución, tiene que hacer todo el acompañamiento para que el paciente se decanule. No hablamos de destete del ventilador. Eso es también, digamos, o sea, también tiene que participar el kinesiólogo, pero paciente, por ejemplo, neurológico o por cualquier cuadro que sale con una traqueotomía y está en el proceso de retirada de la cánula, ¿sí? Tiene que tener un acompañamiento de fonoaudiología y de kinesiología para restablecer la deglución. Porque de hecho que si el paciente no tiene buen manejo de secreciones y buena deglución, no es candidato a la retirada de la cánula. ¿Entienden? Incluso aunque tenga botón gástrico. ¿Por qué? Porque si no maneja bien la deglución y se retira la cánula, se va a microaspirar y va a hacer constantemente infecciones pulmonares. Técnica para secreción a la pucha. Me piden un montón de cosas, vamos a hacer lo posible. Entonces vamos a agregar algunos puntos para evaluación de disfagia, o sea, de deglución. Y me piden también algunas técnicas para movilización y movilización de secreciones en un traqueotomizado. No cambia mucho, lo que yo les puedo presentar es cómo aspirar a un paciente con traqueotomía, con cánula de traqueotomía, ¿verdad? Con el manejo, digamos, de la secreción. Porque las técnicas de AKR son las mismas en un paciente con traqueotomía, o sea, cánula de traqueotomía
o no, ¿sí? O sea, las técnicas de movilización y secreciones son las mismas, lo que sí cambia es a la hora de hacer la expectoración, que sí podemos, por lo menos algunas imágenes de aclaración, porque eso es larguísimo, pero como introducción para otro curso, quizás de respiratoria más adelante, podemos hacer, voy a incluir. Bien, hasta ahí nos vamos a descansar. Sí, profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. Muy linda. Profe, buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, chicos. Ahí le paso Chao, la gracias. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.